Buenas a todos y bienvenidos a este video del laboratorio número 2 del curso de Física Mecánica sobre impulsos y colisiones, donde estaremos analizando el coeficiente de restitución de una partícula. Mi grupo está conformado por Jesús Alberto Apiera Barbosa y mi persona, Jonathan Monterrosa Romero, estudiantes de la Universidad Pontificia Bolivariana. El coeficiente de restitución es algo que vamos a estar mencionando y hemos mencionado bastante a lo largo del video. Pero, ¿qué es el coeficiente de restitución? Bien, el coeficiente de restitución es una medida del grado de conservación de la energía cinética en un choque entre partículas clásicas. Se expresa como el cociente de la velocidad final relativa y la velocidad relativa inicial entre dos objetos sometidos a colisión, donde final significa tras la colisión e inicial antes de la misma. En el estudio de la dinámica de los cuerpos que colisionan, encontraremos un caso particular que se puede realizar utilizando varias pelotas rebotadoras. La situación consiste en dejar caer desde una cierta altura un cuerpo esférico de forma que al colisionar con el piso rebote. Con dicho rebote, la pelota va a moverse hacia arriba y va a alcanzar una altura más. Y de esta forma luego va a volver a caer y va a repetir el proceso hasta que al final va a quedar sin la suficiente energía como para seguir, ya que con cada rebote la pelota pierde energía y esto hace que cada vez su altura vaya disminuyendo. Esto puede caracterizarse por el valor del coeficiente de restitución, el cual está definido como el cociente de la velocidad relativa final entre la velocidad relativa inicial entre dos objetos que son sometidos a la colisión. Para el caso de este experimento, la fórmula va a sufrir una serie de modificaciones o cambios para adecuarla a la situación y poder facilitarnos el cálculo del mismo. Ahora bien, ¿cuál es la utilidad de este coeficiente? La utilidad consiste en que permite conocer el grado de inelasticidad de una colisión. ¿Cómo así? Simple. Si el resultado del cociente es 1, la colisión será elástica. Para una colisión inelástica, el coeficiente tendrá un valor entre 0 y 1, pero sin ser ni 0 ni 1. Y para el caso de que la colisión sea completamente inelástica, el coeficiente valdrá 0. Si se conocen el coeficiente de restitución de una colisión y las velocidades de las partículas antes de ella, entonces puede predecirse las velocidades luego de la colisión. Siguiendo con el marco teórico, la deducción de la fórmula pasa por la consideración de un choque de dos partículas respectivamente en una dimensión, es decir, moviéndose en una línea recta antes y después del choque. U1 y U2 son las velocidades iniciales del objeto 1 y el objeto 2 respectivamente. De la misma forma, V1 y V2 son las velocidades finales de los objetos tras haberse producido la colisión. Todas las velocidades se miden respecto al mismo sistema de referencia inercial. Si aplicamos las leyes de conservación de la energía y momento lineal, se obtienen las siguientes igualdades. Realizando algunas modificaciones algebraicas en la igualdad, se obtiene que, la cual si la reescribimos obtenemos. Por otra parte, en la segunda ecuación de conservación de momento, se tiene que, y realizando el cociente entre ambas expresiones reducidas, se llega a la siguiente igualdad. Ahora, indicando que en un choque completamente elástico, la suma de las velocidades de cada uno de los cuerpos antes y después de la colisión se mantiene constante, y si se reordenan los sumandos de tal forma que queden en cada miembro las velocidades antes y después del choque, se obtiene. Y finalmente, de esta última expresión se obtiene que, como la hipótesis de partida fue una colisión perfectamente elástica, se supone que el valor es 1. Este tipo de choque, cabe resaltar que un valor inferior a 1 permite describir que el balance de velocidades sea modificado debido a cambios en la ecuación de energía, choques y fricción. De esta forma, las velocidades del choque permiten definir el coeficiente de restitución como, donde V1 es la velocidad final del objeto tras la colisión, donde V2 es la velocidad final del segundo objeto tras la colisión, y donde U1 es la velocidad inicial del objeto antes de la colisión, y U2 es la velocidad inicial del objeto antes de la colisión. Teniendo la siguiente ecuación explicada anteriormente, la fórmula se puede pasar de esta que tenemos ahora mismo a esta que está saliendo en pantalla ahora mismo, debido a que para el caso de una colisión normal de un cuerpo contra el suelo, considerando que el cuerpo está en reposo, se reduce solamente a esta expresión. En este caso puede ser R o E,
da lo mismo. El coeficiente de restitución se puede expresar de ambas formas. La determinación del coeficiente de restitución puede realizarse obteniendo las velocidades involucradas de forma indirecta por medio de la altura inicial y final de la pelota antes y después de cada rebote. ¿Cómo así? Tenemos la pelota, esta la dejamos caer desde una cierta altura, ella va a caer, va a rebotar y va a alcanzar una cierta altura. Entonces vamos a tomar estas alturas para realizar el cálculo. Esto si suponemos la fricción del aire es despreciable, lo que significa que la energía mecánica va a mantenerse durante todo el trayecto. Teniendo la ecuación de coeficiente de restitución y teniendo en cuenta que en nuestro experimento dejaremos caer una pelota desde cierta altura para que colisione con el suelo, teniendo esto en cuenta y sabiendo que u es la velocidad de retroceso y v es la velocidad antes del choque, podemos deducir que u2 valdría 0 y v2 también valdría 0. Siendo así, nos queda la siguiente expresión en la ecuación. Luego, podemos decir que u1 es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Al igual que en v1 podemos decir que es menos la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. En este caso, h minúscula representa a la altura después de colisionar con el suelo y h representa a la altura de donde se lanzó la pelota. Y luego, simplemente simplificando esta ecuación, nos queda la siguiente ecuación. En este caso, el coeficiente de restitución es igual a la raíz cuadrada de el cociente entre la altura después de la colisión y la altura desde que se lanzó las pelotas. Para realizar nuestro experimento vamos a estar utilizando 4 pelotas, una de cristal o canica, una de goma, una pelotita desestresante de espuma y una pelotita de plástico. Además de esto vamos a estar utilizando también para medir la altura un metro, valga la redundancia, de 1,5 metros. Bien, ahora les mostraremos los videos del experimento en una cámara rápida para que los puedan apreciar de una forma concisa y veloz. Mientras yo les iré comentando cosas por encima de los videos y explicándoles cómo fue que hicimos y por qué llegamos a este experimento. Muy bien, como pueden estar viendo en el video, lo que hicimos fue medir cierto espacio de la pared con 1 metro y poner una bolita, poner una de las bolas en el extremo superior del metro y dejarlas caer. Cuando estas caían y chocaban contra el suelo y luego volvían a subir, lo que hicimos fue tomar esa medida. Esto ya lo explicamos en el momento en el que les dijimos cómo realizaremos el experimento, pero aquí está la demostración y se la querían volver a repetir. Como dato extra queríamos añadir lo siguiente, y es que si podemos observar en lo más alto del metro, cuando aún está la pelotica en la mano, la energía que presenta es energía potencial, y a medida que esta va bajando y descendiendo, agarra velocidad, por lo tanto pasaría a ser energía cinética. Entonces, mediante la ley de la conservación de la energía, esas dos unidades de energía las igualaríamos, y mediante esto y sabiendo la masa de las bolitas, podríamos hallar la velocidad que experimenta la bola al momento de caer. Entonces, esto es como dato extra, queríamos añadirlo, no tiene nada que ver en el experimento, pero si en un caso quisiésemos hallar la velocidad de dicha pelota, la hallaríamos de esta forma. Luego de realizar el experimento y de calcular las alturas después de la colisión contra el suelo, las promediamos y las pusimos todos esos datos en unas tablas como aparecen a continuación. Con estos datos procedemos a calcular el coeficiente de restitución con la fórmula que deducimos anteriormente. Pero no antes sin tener en cuenta que h mayúscula es la altura inicial y h minúscula es la altura final después de la colisión contra el suelo. Teniendo esto en cuenta, ahora sí procedemos a calcular el coeficiente de restitución, que es la raíz cuadrada de la altura final entre la altura inicial. Sabiendo que la altura inicial es 1,5 metros, procedemos a pasarla en centímetros, puesto que las demás alturas también lo están en centímetros. Y ahora sí, procedemos
a calcular el coeficiente de restitución de las pelotas, que como pueden observar les está apareciendo en pantalla. Analizando los resultados, al calcular el coeficiente de restitución, podemos observar que la pelota con mayor coeficiente de restitución fue la pelota de goma. Como pueden ver en pantalla, aquí les pusimos todos los coeficientes de restitución y cuál es mayor a quién. Entonces, podemos concluir que el material que más coeficiente de restitución proporciona o genera es la goma, seguido por el cristal, la espuma y el plástico. Obviamente refiriéndonos todos a las bolas. Este resultado se debe a que la goma es un material mucho más elástico, lo cual va a generar un tipo de colisión elástica. Y como podemos observar, la elasticidad de estos van disminuyendo, en este caso, entre más a la derecha esté. Esto solamente aplica en este caso, que pues pusimos de tal forma que cada porcentaje de restitución disminuyera a medida que estuviese a la derecha. Una vez realizado el experimento, es necesario decir cuáles son los posibles errores que se pueden cometer al realizar el mismo. Y estos pueden ser tres. Con respecto a la altura, tanto la altura de la que dejamos caer la pelota inicialmente como la altura que ésta alcanza luego del rebote. Es posible que nosotros la calculemos mal, porque claro, tenemos una altura estipulada de 1,50 m, pero siempre puede suceder que movamos un poco las manos y pongamos la pelota un poco más arriba o un poco más abajo, y esto al final va a afectar en el resultado. Y del mismo modo es bastante complicado ver la altura exacta que alcanza luego del rebote. Lo que nosotros hacemos es elegir lo que vemos, y pues al final pues no necesariamente es este el resultado correcto. El segundo posible error que se puede cometer, que encontramos nosotros, es con respecto al suelo. ¿Y qué queremos decir con esto? Que el suelo puede estar un poco inclinado, tener una inclinación, de modo que cuando la pelota caiga, entonces esta no va a comportarse del mismo modo que si el piso fuera completamente recto, ya que al estar un poco inclinado, esta va a comportarse de manera diferente y no va a alcanzar la altura que alcanzaría en un piso, en un suelo con las condiciones óptimas. Y del mismo modo, el material del que esté hecho el suelo también va a afectar, ya que como sabremos no es lo mismo dejar caer una pelota en una baldosa que dejarla caer en tierra o dejarla caer en césped. Entonces esto también afecta. Y como último posible error, encontramos la fricción del aire, que en nuestro caso esto tratamos de evitarlo lo más posible, pero nunca es totalmente descartable esto, ya que el viento puede afectar a las pelotas, haciendo que el resultado final también varíe un poco. Las conclusiones que podemos sacar de este experimento son: 1. El material de los diferentes objetos influye en el coeficiente de restitución, ya que su elasticidad es distinta. Como pudimos ver en el experimento, la pelotita de goma tiene un coeficiente de restitución diferente que el de la pelotita de plástico. 2. Durante una colisión elástica ideal, toda la energía cinética de la partícula se transforma en deformación elástica durante el proceso de contacto, para luego ser reconvertida en energía cinética cuando la partícula rebota. Pero en la práctica siempre se pierde energía durante el proceso de contacto y rebote. 3. Realizar experimentos de forma tan casera puede llevar a errores en los resultados, pues la manera de obtener los datos puede ser poco precisa, como pudimos ver en nuestro experimento, y en los posibles errores que mencionamos anteriormente. Siempre el hacer las cosas de forma casera puede conllevar a un margen de error bastante considerable. Estas que tenemos aquí son las referencias bibliográficas que manejamos para este laboratorio. Y eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Espero que hayan entendido todo y que hayan aprendido algo más.